Buenas tardes a nuestra tutora Olines Ríos y a todos los compañeros que puedan estar viendo este video. Somos el grupo número 3 y está conformado por mi compañera Claudia Valderrama. Ella es licenciada en idiomas de la UPTC de la ciudad de Tunja y docente de humanidades de la institución educativa de SUSI. Y mi nombre es Maribel Isset Chaparro Montaña, soy licenciada en idiomas también, egresada de la UPTC de Tunja y docente de humanidades. A nosotros nos corresponde continuar con el tema de cognitivismo desde un enfoque de 3 pedagogos muy importantes, como son Jerome Seymour Brunner, David Paul Ausubel y María Tecla Artemisa Montessori. Entonces, vamos a recordar un poquito a qué se refiere el cognitivismo. El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que estudia los procesos mentales que se requieren para lograr el aprendizaje. Este es un proceso un poco complejo en el que se debe esclarecer cómo es que se llega a la interpretación, cómo se llega al proceso y al almacenamiento del conocimiento. Es decir, se preocupa por estudiar o por analizar el proceso mental para lograr obtener conocimiento. Su objetivo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. ¿Cómo es que el ser humano aprende? ¿Cómo nosotros aprendemos? Ese proceso mental que logra que nosotros adquiramos un conocimiento o un aprendizaje. Para ello, entonces, vamos a comenzar con nuestro pedagogo Brunner y mi compañera Claudia Valderrama nos va, digamos que a extender un poquito la información con respecto a lo que él plantea en su teoría, de acuerdo a las teorías de aprendizaje que hemos venido trabajando. Hablando de la teoría del andamiaje, Brunner la plantea partiendo de lo que dice Wood y Vygotsky de la zona de desarrollo próximo. Este concepto de andamiaje lo plantea Brunner como una metáfora que alude a la utilización de andamios o de estructuras que van siendo progresivas en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La parte del maestro en esta teoría es muy importante porque a medida que el conocimiento se va construyendo, el andamio se va quitando. Es decir, que en la medida en que nosotros vamos brindando herramientas a nuestros estudiantes, vamos quitando las cositas que no sirven o puliendo otras para que él vaya haciendo sus progresos necesarios de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus habilidades, a sus capacidades y a sus aptitudes. En este tipo de enseñanza hay una interacción de enseñanza-aprendizaje. La acción de quien enseña tiene que estar o es inversamente proporcional o relacionada al nivel de competencia de quien aprende. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que cuando se brinda una mayor dificultad o que se les presente una mayor dificultad en quien aprende, más acciones necesitará de quien enseña. Es decir, la exigencia aquí viene siendo también compartida estudiante-docente, porque nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro papel, de nuestro rol, para brindarle las herramientas adecuadas al estudiante para que progrese en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Si queremos ejemplificarlo, tenemos el desarrollo de los talentos. Es decir, yo tengo que crear ambientes necesarios para que el estudiante desarrolle las habilidades que ya reconoce en él o las habilidades que de pronto están escondidas. Entonces podemos ejemplificarlo con exposiciones, con resolución de casos, con prácticas que le otorguen la libertad de acción y escogencia para abrir un abanico de oportunidades a cada uno de los estudiantes en reconocer esos talentos y esas aptitudes que quieran salir a flote.
Podemos ejemplificar de pronto cuando una persona quiere, de pronto le brindamos el espacio para que recite o para que se aprenda una poesía o para que se aprenda una canción, se da cuenta que es hábil para construir o que es hábil para interpretar y si nosotros nos fijamos en eso, vemos el detalle, podemos darle las herramientas necesarias para que progrese en el desarrollo de esas habilidades, de esas destrezas. Luego vamos a hablar de, o queremos mejor, porque es importante mencionarlo, los procesos cognitivos que quiere dejar claro Brunner en su teoría. Entonces tenemos como primera parte obtener una nueva información, eso es supremamente importante para ir avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Transformar la nueva información, transformarla para el bien del estudiante, para su crecimiento, para subir esos peldaños en su estructura de aprendizaje y chequear la relación de la información. Es importante ver la utilidad que tiene la nueva información, que tiene la nueva adquisición, es importante relacionarla y activarla, o sea, que se vea que el aprendizaje es activo. También es notorio el objetivo educativo que quiere Gardner, brindarnos la oportunidad de educar con un objetivo. Entonces hay unas premisas que él tiene. La primera es resolver problemas. La segunda, la educación debe ayudar al estudiante a impulsarse a sí mismo a aprender, que sienta esa necesidad, que explore la curiosidad, o sea, la curiosidad es un eje fundamental en esta teoría. La educación debe desarrollar en el estudiante un aprendizaje efectivo, es decir, que lo que aprende realmente le sirve para la exploración de sus habilidades y de su proceso de aprendizaje. Y finalmente la educación debe educar al estudiante para tener una virtud honesta, es decir, ser honesto con su entorno y con su mismo proceso de desarrollo. Aquí vamos a mencionar algo supremamente importante para nosotros como docentes y como líderes en un proceso. Es el enfocar la construcción de conocimiento en el niño, implicando que el aprender es una oportunidad de involucrarse en la construcción de su propio aprendizaje, hacer esa reflexión, que el niño sea consciente de que su aprendizaje sirve y que hace que crezca en su parte personal y social, es decir, que tenga su propio aprendizaje activo. Y también, pues importante mencionar que el maestro en esta teoría, el maestro es la figura importante para el proceso educativo de los estudiantes. Entonces, aquí terminamos con Brunner. Bueno, así vamos a dar paso a Ausubel, mencionando a este psicopedagogo estadounidense que trabajó bajo la influencia de Piaget, planteando el aprendizaje significativo. Aquí es importante anotar que Brunner da su teoría del aprendizaje desde la parte inductiva y Ausubel lo va a plantear desde la parte deductiva. Deductiva porque se da la comprensión de conceptos propios e ideas a partir de una relación de nuevos conocimientos con conceptos relevantes que ya conoce. Es decir, nuevamente se va a tomar los preconceptos, lo ya conocido, pero que se van a llevar al terreno de lo significativo. No olvidemos que la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel nos lleva a una contraposición de la teoría de Brunner. Entonces, para esto vamos a ver con más precisión qué es lo que él plantea. Entonces dice que es la organización e integración de la nueva información en la estructura cognoscitiva que ya tiene el individuo. La relación de saberes ajustándolos a sus necesidades. Entonces,
Tenemos aquí los presaberes, todo lo que ya conoce, todo lo que él relaciona a su entorno, y al llegar a él nuevas cosas, hace que eso se reajuste, es decir, va a mirar qué es prioridad para él y va a aprender a seleccionar qué es lo que realmente a él le sirve para desarrollar su proceso de aprendizaje. Y relacionando los presaberes con la nueva información que les llega, entonces empieza a reconstruir sus propios conceptos, a trabajar sobre sus propios conceptos, y es ahí donde realmente se ve ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a invitar a nuestra compañera Maribel para que les siga hablando de el aprendizaje significativo. Entonces vamos a continuar hablando de nuestro pedagogo Ausubel, quien básicamente se enfocó en la teoría del aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo es básicamente lo relaciona la información nueva con la que ya se posee, ¿sí? Entonces, es decir, relaciona la información nueva con una estructura cognitiva que ya ha existido. ¿De qué manera funciona este aprendizaje significativo? El estudiante, la persona, el ser humano ya tiene conocimientos establecidos, previos, ya sean de tipo cotidiano, de tipo real, de vida, o ya sean conocimientos adquiridos a través de una preparación, a través de una lectura de textos, pero son conocimientos adquiridos. Entonces, al adquirir conocimientos nuevos, él tiene que basarse también en estos conocimientos que ya ha adquirido anteriormente para que tenga una claridad del nuevo conocimiento. Esto quiere decir que es un aprendizaje significativo. Entonces, cuando hay un conocimiento previo, sigue un conocimiento nuevo, sigue otro conocimiento que ha relacionado el anterior conocimiento con el nuevo. Esto es lo que hace el aprendizaje significativo. Estos conocimientos siempre van a estar basados en situaciones reales, en situaciones de información, y siempre van a buscar lograr que el estudiante organice una nueva información, la reorganice y de esta manera la pueda entender. Si la persona, el ser humano, el estudiante ha entendido la información que ha reorganizado a partir de los conocimientos ya expuestos, quiere decir que ella puede transferir ese aprendizaje, puede transferir esa información. Esta es una parte importante del aprendizaje significativo, transferir la información. Por otro lado, en esta teoría es importante recalcar que el estudiante que está aprendiendo se hace directamente responsable de su aprendizaje, ¿sí? Entonces él tiene que analizar, él tiene que verificar, él tiene que corregir posibles situaciones que no sean favorables a la situación que él está esperando resolver, lo tiene que desarrollar él. ¿Qué hace el docente en este caso o el adulto? Entonces, el docente en este caso lo que debe hacer es, primero, presentar unos contenidos de forma organizada, de forma ordenada, de tal manera que se los proyecte a sus estudiantes para que ellos posteriormente hagan su análisis, reorganicen y planteen, si es necesario, un nuevo conocimiento frente al tema que ya se haya establecido anteriormente con el docente. De eso se habla sobre aprendizaje significativo. Además, también podemos decir que este aprendizaje cuenta con 3 fases básicas: la fase inicial, la fase intermedia y la fase terminal. ¿A qué se refiere la fase inicial? Esa es la relación existente entre el conocimiento nuevo y el conocimiento previo o anterior. A eso hace referencia. La fase intermedia ya es la organización de estos dos conocimientos para posteriormente crear uno nuevo. Es la organización entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo. Y finalmente la fase terminal, que pues ya es la parte que el estudiante deduce del conocimiento que ha obtenido
frente a la socialización de los dos anteriores conceptos, el previo y el nuevo. Entonces esas dos fases son fundamentales y son las que maneja el aprendizaje significativo. De esta manera podemos de pronto resumir o indicar mejor que de pronto en nuestro contexto en el que nosotros nos desempeñamos como docentes, existe mucho la aplicación de este aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque nosotros observamos, o aún podemos decir que nosotros aplicamos en muchas ocasiones las situaciones en las que les damos a los estudiantes unos temas para que ellos los preparen, para que ellos se basen en su conocimiento ya establecido, para que adquieran un nuevo conocimiento, para que investiguen y de esta manera reorganizan y reestructuren su nuevo conocimiento. Esta es el aprendizaje significativo de Osprey. Entonces, ya terminaríamos aquí hablando de este gran pedagogo y continuaríamos hablando de una gran pedagoga, una gran médica, una gran científica, como lo es María Montessori. María Montessori, ¿quién fue ella? Ella fue primero una médica, posteriormente estudió pedagogía, también fue filósofa, fue humanista y fue psiquiatra también. ¿Cómo entró ella en este mundo de la pedagogía? ¿O cómo ella llegó a establecer ciertos parámetros tan importantes en la pedagogía? Empiezo por contarles que de acuerdo con las lecturas que hicimos con nuestra compañera, encontramos que ella inició como médico en un hospital. Ella iba a los asilos, ella iba a un hospital de Roma, en una ciudad que era pues de bajos recursos, este hospital. Ella concentró su trabajo en estudiantes con algún tipo de discapacidad, que en aquella época, según las lecturas, entendíamos como personas que eran anormales o con deficiencias mentales. Son conceptos un poco fuertes, pero eran los conceptos o la terminología mejor que se utilizaba anteriormente. Ella ingresó a trabajar con este grupo de estudiantes o de jóvenes, de niños, y empezó a analizarlos, empezó a observarlos, y ella vio que realmente el problema no era tanto médico, que el problema era también un poco pedagógico. Un poco no, era realmente pedagógico. Ella empezó a analizar y a crear formas o métodos para hacer que estos niños desarrollaran todas sus capacidades. Entonces ella comenzó por entender que al niño había que darle libertad, de observar, de escoger, de entender qué era lo que había en su entorno y qué había en sus espacios, ¿sí? Entonces ella entendió que si el niño tenía esa libertad, podía aprender de una mejor manera. Y esa manera de aprender con libertad le iba a producir felicidad, ¿sí? El niño es feliz en su espacio, el niño es feliz concentrándose y el niño es feliz cuando es autónomo de hacer lo que a él le parece que puede hacer y que debe hacer. Luego, teniendo esta libertad y esta felicidad ya como innata en este estudiante o en este niño, entonces eso ayuda a que el niño sea aún más creativo, diciendo que el niño de forma innata es creativo. Pero esto ayuda, o los espacios les ayuda mucho más a explotar esta creatividad. Entonces, María Montessori nos indica que el niño necesita estímulos y libertad para aprender. Entonces, aprende. Cuando hay libertad, hay felicidad, y si hay libertad y hay felicidad, se proyecta la creatividad. Digamos que esas son las bases fundamentales. Ella se ubicó en los siguientes principios básicos. Primero, una mente absorbente del niño. ¿A qué se refiere? Vamos ahora a hablar de los principios básicos que se establecen en esta teoría Montessori. ¿Cuáles son? Primero, la mente absorbente del niño. Todos conocemos este dicho que dice que un niño es como una esponja.
Pues esto es dicho por nuestra gran pedagoga María Montessori, porque realmente es así. Un niño tiene un cerebro que es una esponjita y que absorbe toda la información que le llega de su entorno, a partir de lo que él observa, a partir de lo que él vive. Esa es la parte que habla de la mente absorbente del niño. Ahora vamos a hablar de los periodos sensibles. ¿A qué se refieren los periodos sensibles? Son a cada una de las habilidades que desarrolla el niño a través de las diferentes etapas. Entonces ella nos manifiesta que de acuerdo a la edad del niño, el desarrollo de habilidades, estas son totalmente fáciles para ellos y las adquieren con toda la tranquilidad, con toda la destreza posible. Por ejemplo, ella nos indica que de 0 a 2 años se pueden establecer la parte de la motricidad. En otra edad que oscila de entre 1 año y los 5 años, ellos ya pueden desarrollar su habilidad de lectura y de escritura, y así sucesivamente. A eso se refieren entonces los periodos sensibles. Posteriormente nos habla de un ambiente preparado. ¿A qué se refiere este ambiente preparado? Ella dice que un grupo de niños aprende más cuando el ambiente y el espacio es adecuado para ellos. Quiere decir esto que ella se encargó incluso de preparar materiales didácticos totalmente individuales de acuerdo a la necesidad de cada niño, ¿sí? Todo niño aprende de manera individual. Ninguno de los niños pueden ser iguales. A unos les gusta alguna determinada actividad y se les facilita hacerlo. Por consiguiente, estos ambientes deben estar preparados en su material didáctico y de acuerdo a sus actividades. Por ejemplo, las mesas deben ser adecuadas a su edad, las sillas deben ser adecuadas a su edad, porque anteriormente pues los colegios se preocupaban solamente por, digamos, tener un manejo de un aula con pupitres grandes, con pupitres de pronto adecuados ya para jóvenes o para grandes, pero no para los niños. Por esta razón, nosotros observamos de pronto en algunas instituciones educativas que ya las mesas son pequeñas, que ya las sillas son pequeñas, que de pronto el material didáctico está relacionado más con cubos, más con colores, en fin, con una cantidad de material didáctico que fue creado a partir de esta teoría de María Montessori y que ha sido bienvenida en muchas instituciones educativas en el campo de la primaria y de preescolar. Finalmente ahora vamos a hablar del rol del adulto o en este caso del docente. Montessori nos dice que en este caso el docente debe pasar de ser una persona activa en su proceso de aprendizaje a ser una persona pasiva. Él viene a ser un observador, un guía observador, pero de manera pasiva. La idea es que en este caso el docente o el instructor o la persona adulta que esté dirigiendo al grupo de estudiantes o al grupo de niños no se entrometa en el proceso de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Ellos deben simplemente observar, poner los límites de pronto a la libertad que se le está dando al niño dentro de su espacio de aprendizaje, pero él debe permitirle al niño verificar su error, conocer su error y a la vez corregirlo, ¿sí? Esto hace que el niño descubra en qué falló y descubra también qué hacer. Eso es muy, muy importante. Entonces, por esa razón, en esta teoría de Montessori, el docente viene a ser especialmente un guía, un orientador que no debe estar involucrado dentro del proceso de aprendizaje, sino que simplemente debe permitirle al estudiante continuar su proceso siendo autocorrectivo y autónomo. Terminando estos principios básicos, vamos a mirar a qué se refiere el método Montessori. Entonces, el método básicamente trae 4 características fundamentales.
que es primero proveer un ambiente preparado, que ya lo indicamos anteriormente, pues que el espacio para que el niño aprenda sea el adecuado para él, que tenga un espacio simplemente relacionado con sus edades, relacionado con sus habilidades y relacionado con lo que ellos quieren hacer. Materiales científicamente diseñados. Montessori comenzó con el diseño de estos materiales. Por ejemplo, cuando empezó en el hospital o en los asilos, ella misma creaba estos materiales. Hoy en día podemos hablar que, por ejemplo, las tapas, por ejemplo, la madera son materiales didácticos excelentes para el trabajo de los niños, porque ellos pueden palparlos, pueden desdoblar, pueden escoger, pueden cambiar colores, pueden relacionar. Entonces, de pronto este es un campo un poquito extenso para entrar en detalle, pero hay mucha institución educativa que ya plantea estos materiales y que ya se ha visto un buen progreso por parte de los niños en su aprendizaje. Posteriormente tenemos el docente observador y guía. Como ya lo habíamos indicado, solamente él observa, orienta, es una persona pasiva en este proceso. Cubre todos los periodos educativos. Entonces, en esta parte lo que se quiere indicar es que la teoría Montessori indica que el proceso de aprendizaje va en todos los periodos educativos de 0 a 18 años, que se va desarrollando de acuerdo con cada una de las características que se da en cada una de las etapas. Montessori pensamos que es una gran pedagoga y que sí hubo mucha influencia de esta teoría y de este método en nuestras instituciones educativas. Esperamos que con el tiempo se sigan aplicando en la medida de lo posible y pues que se sigan creando nuevas estrategias. Entonces, a continuación vamos a trabajar un cuadro en el que vamos a tratar de resumir, por decirlo así, de la manera más concreta posible y sobre todo para que haya mayor entendimiento cada una de las teorías del aprendizaje de acuerdo con cada uno de los pedagogos que ya expusimos. Entonces vamos a hablar, lo vamos a dividir en aprendizaje, alumno y docente. En cada una de las teorías está Brunner, Ausberg y Montessori. Entonces vamos a desarrollarlo horizontalmente para poder hacer la diferenciación. Entonces en el aprendizaje, Brunner lo da el aprendizaje por descubrimiento a través de la inducción. Ausberg el aprendizaje lo da significativo y por recepción y por el método deductivo. Y Montessori pues creó su propio método y lo autotituló método Montessori. Bueno, entonces ya miramos la parte de teorías del aprendizaje desde el alumno. Entonces, según Brunner, maneja el descubrimiento guiado a través de la exploración motivada por la curiosidad. Ausberg es expositivo y responsable de su proceso de aprendizaje. Revisa, modifica, enriquece y reconstruye sus conocimientos, se autoevalúa. Y según Montessori, el estudiante es autónomo a través de estímulos y libertad para aprender. Es activo y dinámico, maneja el respeto mutuo y el aprendizaje en tiempos diferentes. Con respecto al docente, entonces, según Brunner, el docente tiene que proporcionar el material para estimular mediante la estrategia de la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y de diferencias. Ausberg lo plantea como un facilitador de los aprendizajes sobre la base de las ideas previas de los alumnos, mediador entre el conocimiento y la comprensión del alumno. Y Montessori guía, o lo plantea mejor como un guía, un observador pasivo, acompaña pero no interviene en el proceso. Bueno, a continuación vamos a presentar algunas conclusiones que a partir de este estudio pensamos que son las que podemos presentar. Primero tenemos que cada uno de los exponentes nos lleva a reevaluar el concepto educación.
viéndolo como la ayuda al desarrollo psicológico del estudiante y no la mera acción de enseñar. De pronto a veces estábamos con la errónea concepción de que educar simplemente es enseñar, pero realmente no es eso. Entonces educar va más allá de solamente enseñar, requiere de un desarrollo psicológico e interviene un entorno social, un entorno familiar que se debe aplicar dentro de este proceso. Frente a la teoría del aprendizaje significativo establecida por Ausubel, creemos que es uno de los que más se aplica a nuestro contexto educativo, pues es el que abarca los diferentes procesos de aprendizaje, como se explicó durante la exposición. Aprender por descubrimiento, de acuerdo con Brunner, es factible, porque todo conocimiento real es aprendido por uno mismo. Y finalmente, de acuerdo con nuestra experiencia y el desarrollo de este trabajo, vemos que los planteamientos aquí expuestos los llevamos a la práctica de manera adecuada y que al confrontarlos con la teoría no estamos lejos de brindar una educación de calidad a los estudiantes que tenemos a cargo. Así damos por finalizada nuestra intervención. Esperamos participen en nuestro foro y que sus intervenciones también sean un gran aporte para Maribel y para mí en este proceso maestrante que estamos llevando a cabo. Mil gracias. Bueno, entonces de igual manera agradezco a todos los compañeros que puedan participar en el foro, a nuestra tutora. Hicimos un trabajo de verdad de gran profundidad, esperamos lo entiendan y pues nada, esperamos que para el próximo foro podamos estar participando. Muchísimas gracias.